Dios les bendiga a cada una de las personas que en este momento están mirando este video que estamos realizando. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que tuve la dicha de conocerlo desde la niñez, y por eso quisimos iniciar con él. Y tenemos nada más y nada menos que el evangelista Víctor García. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Gary. Realmente es una responsabilidad ese título, no cualquier persona puede llamarse evangelista y gracias a Dios estamos en ese camino. Como tú decías, desde la niñez, realmente muchos años. Amén, amén. Literalmente estudiamos en el colegio, lo conocí cuando tenía como 7 años y ya más adelante Dios volvió a permitir que nos conociéramos en facetas diferentes. Así es. En facetas diferentes. Entonces yo quisiera que brevemente sepamos quién es Víctor García. Bueno, Víctor García es un siervo de Jesucristo. A la edad de 12 o 13 años tuve experiencias con el Espíritu Santo, la cual marcaron mi vida y realmente hasta la fecha estamos motivando a los jóvenes a que tengan esas mismas experiencias que yo tuve y que otras personas también han tenido como tú. Amén. Cuéntame de esas experiencias, cómo tú conoces a Jesús, dónde tú estabas antes de conocer a Jesús, tu estilo de vida antes de conocer a Jesús. Bueno, donde me crié, donde nací, realmente un hogar con muchos valores, la cual me orientaron a tener un estilo de vida con seriedad, pero cuando entro en la adolescencia, acontece que ya el enemigo viene trayendo sus artimañas para que uno en la juventud tome decisiones incorrectas. Y recuerdo que toda una vida fue dedicada a una sola creencia, que era la Iglesia Católica. Ahí nací, ahí me crié, una cultura totalmente de catequesis, de ir los domingos a las 7 de la mañana a la iglesia. Recuerdo que la iglesia tenía una campana y todo Pueblo Nuevo aquí en San Cristóbal lo había escuchado. Ay, Dios mío. Tú que vives cerca realmente. Sí. Ese era tu despertador también, me imagino. Sí. Y toda una vida fue así, visitando y creyendo en la doctrina católica, hasta que por completo Jesús llegó a mi vida y a la edad de 13 años, allá mismo, dentro de esa iglesia, tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Wow. Donde tuve una impartición de dones, como dones de lengua, de revelación, dentro de ese círculo. Y realmente luego de esa experiencia hasta la fecha no me he podido apartar de la presencia de Dios. Wow. En la Iglesia Católica, a los 13 años, Así tuviste es. la experiencia con el Espíritu Santo. Así es. ¿Y cómo fue tu experiencia en el bautismo? Cuéntame cómo fue ese día, esa noche, que el Espíritu Santo te bautizó. Bueno, luego de una etapa donde la rebeldía visitó mi vida, yo dejé de ir a la iglesia católica, dejé de ir a las catequesis, todo ese tipo de cosas. Y mi primer llamado de atención fue en una temporada donde me soñaba con espíritus persiguiéndome. Hubo una persona que en paz descanse, le conté los sueños y él me dijo, Dios te está llamando. Cuando en una temporada en 8º grado, más o menos 12 o 13 años por ahí, recuerdo que tuve un accidente en un paso de la escuela donde me lesioné un brazo. Ahí fue que comenzó todo. Ahí me di cuenta de que las cosas no estaban normal en mi vida, que Dios me estaba librando de cosas malas. Wow. Y yo, como la única fe que yo conocía era esa, yo decidí reintegrarme nuevamente dentro de la iglesia católica. Un día recuerdo que me dicen, Víctor, haz la oración. Y a mí hasta el Padre Nuestro se me olvidó. Dios mío, el O Padre sea, Nuestro. yo sé que era algo sumamente repetitivo y todos lo saben. Todo el mundo lo sabe, hasta el que no es católico, el que no es nada. Se sabe. Así es, sumamente repetitivo. Y a mí me dio una vergüenza. Wow. Y por medio de esa vergüenza, yo le dije a Dios, enséñame a orar. Amén. Es algo como contradictorio, pero realmente a Dios se le puede pedir cualquier cosa que uno no puede entender. Y cuando yo le dije a Dios que me enseñara a orar, pues mi boca, mi mente comenzaron a conocer a un Dios que escucha. Luego de las temporadas donde recibí cambio, era una persona que decía mucha mala palabra, rebelde,
dentro de lo que cabe, hablaba mentira, había mucha problemática. Recuerdo que el Espíritu Santo fue tomando el control de todo eso. Y me comporté de una manera tan excelente dentro del grupo que ya, por decirlo así, ya estaba sobresaliendo. Wow. Y la gente me señalaba y decía que yo iba a ser sacerdote, Okay. que yo iba a ser padre. Y yo tenía miedo, porque yo amaba tanto a Dios. Y el católico tiene algo. El católico entiende que el último sacrificio que se le puede hacer a Dios es ser sacerdote o ser monja. Okay. Yo quería más de Dios. Y recuerdo que mi cambio comenzó, Gary, cuando un 5 de enero del 2011, recuerdo, participé de un retiro de un grupo llamado Renovación Carismática dentro de la iglesia, donde ahí yo vi liberación, donde ahí yo vi las primeras personas siendo libres. Y yo era una persona que estudiaba la doctrina católica para defenderse, porque yo odiaba lo evangélico. Wow. Yo no quería saber de lo evangélico. Evangélico que yo veía con un megáfono, yo le hacía una oración rara sin darme cuenta. ¿Tú lo arreciabas? Sí, varón. Y yo estudiaba para que ellos no me contradigan. Tuve problemas en la escuela, tuve problemas en todos los lugares, porque siempre había alguien que se me levantaba. Y escuchen, realmente la forma como tienen muchos evangélicos de hablar de ciertos temas está mal. Porque de ninguna u otra forma, por un ataque, una persona va a llegar a los pies de Cristo. Claro. Sin amor no se le puede hablar a nadie. Y esa actitud que ellos tenían, ese grupito que anda por ahí, que ellos tenían de hablar de la iglesia, se ponían al frente de la iglesia, no va a acercar a nadie a Cristo. Amén, así. Al contrario, va a hacer que las personas no crean en ellos. Y yo estaba airado porque el plan del enemigo era que yo siguiera firme dentro de la iglesia. Y recuerdo que el 11 de noviembre, el 5 de noviembre del 2011, tuve mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Algo que yo no creía. Porque al yo ver que los pentecostales, todo era una bulla y una vueltareta y unas lenguas que yo como que todavía no entiendo, yo decía, no, pero eso es un desorden. Esto es algo que yo no puedo creer en eso. Yo era un Dios ordenado. Amén. Y yo le dije al Espíritu Santo, ese fue mi peor problema. Permíteme conocerte, Espíritu Santo. Dios Si mío. es verdad que tú te mueves de manera misteriosa. Y recuerdo que para esa fecha, en ese retiro, Dios comenzó a cambiar mi vida. Dios comenzó a tratar conmigo al punto que para ese día teníamos que salir a unas actividades del mundo aquí en San Cristóbal. Y todo el mundo se fue para su casa. Y aquí te cuento lo más sorprendente. Recuerdo que yo salí con la piel toda electrizada. La piel como que no dejaba como de sentir algo en mi alrededor. Y yo sentía mareos, sentía un gozo. Y había algo que me movía solamente cerrar los ojos y orar. Cuando yo salgo de ese retiro, subo a mi casa y de manera repentina comienzo a ver el cielo súper oscuro. Luego lo comienzo a ver con muchas estrellas y había un árbol de aguacate, una mata, que se estaba moviendo como de manera misteriosa. Y por mi mente pasó un verso que nunca había leído. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ese verso por completo apareció ahí, no recuerdo exactamente cuál es. Es un salmo. Y ahí comenzó mi experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Nadie me lo explicó. Yo comienzo a ver estrellas en abundancia. Comienzo a mirar para abajo, no veo el techo donde yo estaba subido, sino que veo también estrellas. Algo me permitió entender que el Señor me había llevado al universo a ver la creación. Cuando yo me acuesto, que miro por la ventana, la luna la veo más grande de la cuenta. Era como que si yo estaba al frente de ella. Wow. Y esa noche por completo yo no le dije nada a Dios.
Y en un momento determinado pasó algo. Fue que la única oración que yo sabía hacer era acompañada al final con un Padre Nuestro y un Ave María. Aleluya. Y cuando yo la iba a hacer, porque entendía que yo estaba agradando a Dios con eso, se me olvidó. Dios no quería saber nada de eso. Dios quería escucharme a mí. Al otro día, recuerdo que llego y todavía no entiendo si fue en visión o si fue real. Pero yo vi un grupo que estaba vestido de blanco y donde yo me senté no había nadie en mi alrededor. Particularmente esa congregación los domingos se llena de personas. El retiro siguió hasta ese día y como a las 11 de la mañana recuerdo yo que la predicadora está diciendo: hoy vamos a hablar de los síntomas del Espíritu Santo. Y yo estoy muy atento y con mi piel temblando y todo eso. ¿Eso fue en la iglesia católica? Sí. Wow. Y dice los síntomas del Espíritu Santo y comienza a decir que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un hombre o de una mujer, lo puede sentir con temblores, gozo, ganas de llorar, ganas de reír. Puede Dios sacar tu espíritu y mostrarte cosas. Y esa señora al final comienza a hablar en lengua. Wow. Automáticamente habló en lengua. Yo abrí mis ojos y le dije a una persona: tú no estás escuchando lo que ella está diciendo. Yo no sabía que aquí se hablaba en lengua. Esa persona me dice: ¿qué es lo que tú estás diciendo? Al rato me sacan afuera, mis piernas comienzan a temblar. Wow. Y veo los árboles como estaba la noche anterior, moviéndose sin sentir brisa. Y me llevan a un lugar llamado el lugar santísimo. Y yo sentí dos manos que me acogían en la espalda y me estaban arrastrándose al piso. Y yo escuché una voz de una mujer muy dulce que me decía: estás recibiendo el don de lenguas. Wow. Yo no podía abrir los ojos. Simplemente sé que acostado duré como 2 horas. Y una persona me preguntó: Víctor, ¿tú no te diste duro cuando te caíste? Wow. Todavía me hago la pregunta, gloria a Dios, de qué pasó en ese entonces. Y ahí comenzó todo. Mi vida cambió por completo cuando conocí lo que es el Espíritu Santo. Wow, y esa misma noche hablaste lengua. Esa misma noche hablé lenguas. Increíble. Por toda una semana. En las misas, hubo una vez que tuvieron que llevarme porque no aguantaba las sensaciones. Y cuando cerraba los ojos, lo único que sentía era de orar. Y la boca se me abría sola. Así me pasó. Wow, tremendo lo que Dios hizo contigo. Sí. Y cómo podemos ver que Dios puede alcanzar a una gente no importando en el entorno que se encuentre. O sea, cuando tú naces con un llamado de parte de Dios, el Señor te va a alcanzar sea donde sea. Así es. Tú ni siquiera orabas a Dios, no, ni eras muy consagrado y el Espíritu Santo aún así te bautizó. Me alcanzó. Wow. Me amó primero. Santo. Me amó primero. Luego de ahí, pues procede una temporada un poquito radical, y es que yo tengo sed del Espíritu Santo, pero no sabía cómo buscarlo. Dependía de un retiro anual para volver a sentir eso que sentí en aquel entonces. Y mi espíritu anhelaba que todos los días yo pudiera sentir eso. Comencé una temporada donde yo fui totalmente como desprendido del montón y comencé a ver las cosas reales que se mueven en aquel lugar. Comencé a ver el pecado de muchos y no es por juzgarlos, sino que Dios me daba a entender que en ese sistema el Espíritu Santo no puede permanecer. Wow. Sin embargo, sí estaba disponible, pero Él quiere que nosotros vivamos para Él y solamente para Él. Un día podemos sentir la presencia, pero otro día no podemos dedicar toda una vida a lo social. Dios no me quería en lo social. Lo social tenía que llegar después, cuando el Espíritu Santo tomara el control por completo. Y recuerdo que comencé a ver muchos errores, comencé a ver muchas cosas y se me fue como la sensibilidad. La gente siempre decía
que yo tenía llamado a sacerdote, y eso me traía mucha confusión, porque yo quería casarme, yo quería tener a mi esposa, y soy casado. Gloria a Dios. Yo quería tener a mi esposa, pero el enemigo tenía un plan para poder interrumpir el propósito de Dios hoy en día, y era que me confundía. Y ahí yo me di cuenta de que aún dentro de los planes de Dios, el enemigo toma parte para poder destruir la voluntad de Dios. Aunque estemos dentro de la congregación más santa, aunque estemos dentro de la manera doctrinal más correcta, si no dejamos que el Espíritu Santo tome la voluntad total de nuestras vidas, toda opinión que suministren los pastores, los diáconos, los líderes de la congregación, pueden ser un daño para nosotros, porque hay que ver si el Espíritu Santo está probando algo. Y yo conocía la mayor manera de santidad era esa, pero gracias a Dios que viví una temporada donde tuve que enfriarme, tuve que ver las cosas de la manera como de afuera, y ahí fue que se me fueron todas esas atracciones de la doctrina católica y todo eso. Porque déjame decirte que sé que hay muchas personas que le predican a personas que son católicas, y es más fácil predicarle a un impío que a un católico. Así es. El espíritu que ata esa mente, ese espíritu de error que ata esas mentes, solamente el Espíritu Santo tiene la potestad de escudriñar ese corazón y hacerle entender las cosas como son. Por eso la mayoría de católicos, cuando vienen a los pies de Cristo, es porque ya dejaron de sentir algo especial. Es porque necesitan algo más. El Dios que ellos les servían, que es el mismo que nosotros, ya no tiene como esa misma intensidad, sino que se dan cuenta que las cosas ya las están haciendo por cultura, por costumbres, y Dios no quiere eso. Y luego de que yo paso esa temporada de rebeldía y todo eso, pues Dios me abre los ojos. La necesidad en mí fue tan fuerte que yo tenía la necesidad de hablar en lenguas, de volver a soñar, de volver a orar de la misma forma, y no podía hacerlo. Hasta que una persona me invitó a una de las iglesias que yo criticaba, y que era parte de la murmuración con relación a ella. Y ahí ya tenemos 11 años. Santo Dios. Tremendo como Dios lo hace. Entonces conocimos que Dios te bautiza estando en la iglesia tradicional, luego te trae para la iglesia evangélica, y todo eso Dios tratando contigo. Entonces, ¿en qué momento recibes el llamado de predicar la palabra? Bueno, yo llego a la iglesia pentecostal y a los 3 meses ya yo estaba como nuevo. Wow. Porque realmente ya había un depósito, ya había un llamado. Yo recuerdo que la primera vez que Dios utilizó a una persona para hablarme fue en uno de esos retiros. Un profeta, un hombre que estaba estudiando para ser sacerdote. Y yo me sorprendía con esa persona, porque recuerdo que él fue a orar por mí y él me dijo algo que yo quería, que yo dije. Hay una canción muy famosa católica que se llama Alma Misionera, que en una de sus letras dice: llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Y cuando yo cantaba esa canción, que en la congregación la cantaban, yo lo decía con el corazón, porque yo quería darle a entender a la gente quién era Dios, que sin merecerlo Él me persiguió, me rescató. Y recuerdo que ese hombre, yo tocando una guitarra, me dijo: cierra tus ojos, hay un ángel que te pone un manto sacerdotal. Wow. Y yo dije: Dios quiere que yo sea sacerdote. Ahí fue que yo me confundí. Luego, con el pasar de los tiempos, entendí que era otro sacerdocio. Amén. Era otro sacerdocio. Era un liderazgo. Y él me dijo: tú una vez le dijiste a Dios: llévame donde los hombres necesiten tu palabra. Santo. Eso despertó en mí el mismo don que él tenía.
porque yo decía, Dios, yo le quiero hablar a la gente así como como tú usas a ese hombre. Yo no sabía que era don de revelación ni profecía, nada de eso. Cuando llego a la iglesia pentecostal, Iglesia de Dios Amor Eterno, fue en febrero, y para un retiro en Semana Santa, recuerdo, yo por primera vez danzo en el Espíritu. El que lloraba, el que las piernas le temblaban mucho, el que se caía para atrás, recibe el gozo de Dios. Y ahí comienza una vida ministerial, siendo ya evangelista, siendo ya un ministro preparado por Dios en un lugar determinado. Recuerdo que mi pastor de jóvenes me dijo, varón, usted tiene que predicar en la iglesia el sábado. Y yo, ¿usted lo hace? Yo, sí, varón, no hay problema. Pues hágalo, y tengo esa Biblia. Me regaló una Biblia, mi primera Biblia. Wow. Ese día se convirtió en una persona que precisamente era católica, y ahí comenzó a despertarse ese deseo de poder predicar la palabra. Recuerdo que sin estar bautizado me dieron la oportunidad, por inspiración de Dios, abajo, de hacer el culto de altar, y me enamoré de eso. Cuando yo terminé de hacer el culto de altar, yo fui a la oficina y oraron por mí y decían, wow, Dios te siga usando. Yo no entendía qué había pasado, y a los 3 meses luego de que vengo a los pies de Cristo, ya en verdad en mi vida, pues Dios me recuerda que Él tiene un ministerio para mí. A los 6 meses ya me bautizo, comienzo a predicar la palabra, y ese deseo de poder hablarle a la gente de Dios siguió aumentando día tras día. Qué bueno. Y pudieras contarnos también alguna experiencia, cómo Dios te haya usado ya cuando recibes el Espíritu Santo, en liberación o en algún don que Dios te haya utilizado ya tú siendo nuevo en el camino, ya habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, predicando, algo que Dios haya hecho contigo. Bueno, no es que han sido muchas, pero sí he tenido la oportunidad de ministrar lo que Dios me ha encomendado. Soy una persona que entiende que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas en el principio y la tierra estaba desordenada y vacía. En un momento determinado yo estaba desordenado y vacío, pero Él se movía alrededor de mí. Cuando ya Dios comienza a ordenar a las aguas, a la tierra, y crea todo, pues la tierra coge forma. Yo cogí una forma. Y como yo dejé que el Espíritu Santo obrara en mí, pues Él me ha usado para su gloria, con señales que realmente para mí son traumantes en un momento determinado, porque yo no soy nadie para que Dios me esté utilizando de esa manera. Recuerdo, dentro de las veces que he tenido esas oportunidades así, para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera, porque simplemente le digo al Espíritu Santo que se mueva. Yo no le doy una orden al Espíritu Santo. Wow. Él me ordena a mí. Sí. Y yo no puedo venir de una manera violenta a decirle, Espíritu Santo, muévete aquí. Dios mío. Al contrario, yo aprendí a llamar a los espíritus a que se manifiesten con violencia, porque el Espíritu Santo ya estaba ahí. Yo recuerdo, y no fue hace mucho tiempo, que fui a un lugar llamado La Jungla, en el sector de Lavapiés. Dios mío. Desde que me desmonto del vehículo, me para una persona drogadicta. Y esta persona tenía en su interior una administración de 2 espíritus que manipulaban su cuerpo. Ellos hablaban a través de él. Esa persona, desde que yo llegué, me dijo, tú eres hermoso, tú eres el predicador, tú eres un profeta de Dios. Es el diablo profetizándote. Y yo, wow, terrible. Cuando esa persona me dice eso, mi cuerpo siente un mareo, como que me voy para atrás y para adelante.
Y yo pienso, Espíritu Santo, ya yo sé que tú estás aquí primero que yo. Y el diablo lo sabe. Él comienza a decirme que la pastora de la congregación es chismosa, que no vaya a predicar ahí. Wow. Y después como que se le manifiesta su espíritu, su propia persona. Me dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero servirle a Dios. Yo era adventista, pero yo siento que hay algo más fuerte que Dios quiere hacer conmigo, pero yo no puedo. Mira cómo yo tengo. Me enseña aproximadamente como 8 gramos de droga que tenía en los bolsillos. Wow. Yo nunca había visto droga tan cerca como lo vi en ese entonces. Mi cuerpo está resistiendo, pero estoy mirándolo a los ojos, así como te estoy mirando a ti. Y él me dice, yo tengo 5 hijas, las 5 hijas mías son prostitutas y mi esposa también. Wow. Pero yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiano. Y volvía. Tú eres que sabe si tú quieres una de mis hijas. Ahí te estaba hablando el espíritu de nuevo. El demonio de él. Ajá. Que lo ataba. Y me decía, ven para mi casa, ven por mi esposa. Y allá mismo, si tú quieres una de mis hijas, yo te la doy. Y ya son 5 y son prostitutas. Y mi esposa también lo es. Nosotros nos llamamos esposos simplemente porque estamos unidos. Y yo le dije, yo solamente quiero que tú vengas a la iglesia. Yo no puedo ir, yo no puedo ir, yo no puedo ir, yo no puedo ir. Wow. Y yo le puse la mano en el hombro y le dije, si tú no vienes, le voy a ordenar al espíritu que te atormenta a que te traiga con violencia. Ahí mismo pasó una de sus hijas, vestida muy indecorosamente, y me dice, ¿no es linda ella? Yo la miré de arriba abajo, y él me dice, ella es una de ellas. Ella dice, papi, ¿tú estás drogado otra vez? ¿Qué es lo que tú estás hablando con ese varón de Dios? Él vuelve y me dice, tú eres que sabe, gratis. Ella te hace, no voy por respeto, no digo todo lo que él me dijo. No, claro. En ese momento. Pero le respondí su pregunta. Él me dijo, ¿no es linda ella? Y yo le dije, el Señor la hizo hermosa, porque fue Él que la hizo, no el diablo. Aleluya. Ella se fue. Cuando le dije nuevamente para ir a la iglesia, él se fue corriendo. Y en aquel lugar pasaron cosas maravillosas. ¿Qué pasó en aquel lugar? Yo fui con una disposición de predicar la palabra. Yo nunca pensé en profetizar ni libertar a alguna persona endemoniada. Esta congregación es un simple campo blanco, se puede decir así. Y tenía 2 años que no se habían convertido una persona. Y antes de que tú continúes, varón, ¿qué es un campo blanco? Un campo blanco es una iglesia en su etapa inicial. En nuestra congregación le llamamos iglesias satelitales porque dependen al 100% de la nuestra. Deberían de tener el mismo nombre que la nuestra. Y allí estábamos con un muy buen amigo de nosotros. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, llama a los espíritus que atormentan este lugar por su nombre y tráelo aquí. Wow. Y yo dije, hablo a todo espíritu de demencia, todo espíritu que provoca la drogadicción, prostitución, brujería, hechicería, todo sacerdote y sacerdotisa del infierno que por aquí hace su trabajo. Cuando yo esté predicando, le doy una orden que solo se pasen para acá adelante. Cuando estoy predicando, escuché un grito y yo dije, ese que gritó por ahí atrás, porque el Espíritu Santo obra de una manera misteriosa. Yo sabía hasta la distancia donde estaba operando ese espíritu. Estaba a 300 metros de mí. Cuando termino de predicar, las personas van llegando. Se hizo un tumulto de gente. Yo me sorprendí que el que gritó también llegó. Wow. Y se sienta delante de mí. Cuando voy a orar por la gente que estaba ahí, oro por ese que gritó y dije, tú fuiste que gritaste. Y automáticamente se puso tieso, la mirada enfocada para un solo lugar, como que si cayera muerto, y se cayó derecho para el piso. Wow. Cuando estoy orando por él, le pongo la mano en la garganta y rugía como un animal. Y le digo al Espíritu Santo que me revelara lo que había en él, y nunca me lo reveló.
simplemente me decía, estoy desligando su alma porque tuvo la iniciativa voluntariamente de venir aquí al culto. Su alma fue ofrecida. En ese momento, varón, aconteció, su madre apareció y delante de mí, ministrando, se acercó a él y le dio 3 golpes en la cabeza, como de manera como que una seña. Y yo dije, Espíritu Santo, ella le pertenece a Dios. Que cuando se vaya, amárrale los pies y que venga para acá. De manera misteriosa, la señora se cayó más para adelante, pero salió corriendo, huyendo. Oro por el chico y Dios nada de revelarme lo que había. Luego de que viene la señora, el Espíritu me dice, ella lo ofreció. Esa alma estaba vendida y yo la estoy rescatando. Wow. Si le saco al espíritu que lo atormenta ahora, lo va a matar. Va a ser muy violento, no va a resistir. Me puse a orar por otras personas. Ahí Dios comenzó a hablar a las vidas. Ese día se convirtieron, creo que 4 personas. Y para mí fue un logro, porque pude ver al pastor muy contento y me dijo, teníamos más de 2 años que aquí no se aglomeraba las personas aquí adelante. Wow. ¿Sabe por qué te cuento esto? Porque de nada vale que yo te dé un testimonio de alguna campaña o iglesia donde fueron muchas personas. De nada vale que yo me exprese dándote un testimonio en lugares donde había multitudes, porque hay un problema. Los ministros de ahora testifican las cosas a favor de ellos. Quieren hacer entender que ellos tienen una agenda, quieren hacer entender que Dios lo usa. Y yo estaba en un lugar donde lo que habían eran 12 personas congregándose, un pequeño lugar. Y al Dios poner en nosotros un corazón sensible y dispuesto a trabajar a donde sea, Dios hace como Él quiere. Y por esa sencillez que tuvimos en un principio hasta la fecha, creemos que el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas con nosotros. Amén, gloria a Dios. Wow, el Señor ha sido poderoso, un testimonio impactante de cómo Dios ha obrado en la vida de nuestro hermano Víctor García. Esperemos que el Señor siga ensanchando más su ministerio, su vida y llevándolo más lejos. Ya para culminar, me gustaría que tú digas unas palabras finales y si sientes hacer una breve oración por la audiencia que va a estar mirando ahí. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que hay un Dios que no importa donde estemos alojados, ubicados, Dios siempre llega a tiempo. Puedes estar en la secta más diabólica, puedes estar en la banda que sea más usada por Satanás. El Espíritu Santo, si tiene un propósito contigo, te va a sacar. Y yo exhorto a todo aquel que ve este video a que si tienen la curiosidad de conocer al Espíritu Santo, solamente haga una oración y se lo pida, porque lo que la gente no entiende es que el Espíritu Santo está ahí, que es real. Hace varios días, orando de madrugada, tuve una experiencia que me movió a orar un número de horas que para mí es muy significativo, porque no me cansé en ese número. Y pude ver la persona del Espíritu Santo más real que nunca. Él está ahí. Y sin importar qué situación tú estés viviendo o en qué situación de pecado, Él acude a ti si simplemente le llamas. Para terminar, dejo esta enseñanza. Y es que recordemos que en el principio, en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, cometieron errores. Ellos se escondieron por vergüenza. El propósito del enemigo se cumplió en ese entonces. Pero Dios seguía en el Edén. Amén. En horas de la tarde, dice la Biblia, que Dios se movía y vio que Adán no estaba. Y lo llamaba, él sabía dónde estaba, pero él simplemente quería que él saliera voluntariamente. El plan con Dios es que tú le respondas
sin importar dónde tú estés metido. Lo que el sistema te enseña a ti es que cuando tú pecas, Dios se fue de ti, Dios no se ha ido de ti. El que se fue, o los que se fueron, fuimos nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y es algo que tenemos que entender, que mientras usted siga con vida, el Espíritu Santo va a estar ahí, esperando que tú lo mires a Él. Dios nunca se fue de tu Edén. Tu Edén, tu jardín, es el espacio donde tú hablas con Dios. Y ese Edén todavía está ahí. Y Dios sigue ahí. Y el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que quiera conocerle. Yo oro en este momento para que todo aquel que haya visto este video comience a tener una visitación especial de parte del Espíritu Santo. Comience a vivir de una manera sobrenatural. Contradigo a todo aquel que profetiza un avivamiento. El avivamiento llegó cuando el Espíritu Santo descendió a aquellos que estaban en el aposento. Y yo soy parte de ese avivamiento porque a mí alguien me predicó, a mí alguien me habló. Y declaro en el nombre de Jesús que al escuchar este video vas a recibir del cielo una visitación especial de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a usar. El Espíritu Santo te va a levantar si pecaste. El Espíritu Santo va a escudriñar tu corazón y te va a hacer sentir perdonado. Que en el nombre de Jesús, a partir de ahora, el Espíritu Santo sea tu amigo, tu hermano y tu padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano mío, un placer haberte tenido aquí. A ti. Esperando que estas palabras puedan llegar y motivar a gente a que se levante, a una juventud sedienta que está ahí y aprender de las experiencias que los hombres de Dios han tenido. Así que esto será hasta la próxima y Dios le bendiga mucho. Amén, amén.